Padre Dios, Santo y misericordioso y que nos amas, te damos muchísimas gracias por permitirnos este día tan precioso para alabarte, para escucharte, para tener amor entre nosotros. Todos nosotros queremos recibir más y más tu bendición, tu gracia. Por eso siempre te pedimos que nos guíes y nos ayudes, porque sin tu guía, sin tu ayuda, no podemos caminar por este camino correctamente. Queremos acercarnos más y más a tu palabra, porque solamente tu palabra nos da ánimo, aliento y nos alimenta. Por eso queremos estar atentos a tu palabra, pues ayúdanos y ábrenos el corazón y los ojos de entendimiento para que podamos entender bien tu santa voluntad por medio de tu palabra. No solo esto, sino también queremos obedecer a tu palabra para tener más gozo y más poder de parte de ti. Entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que están débiles física y espiritualmente. Están pasando unos tiempos muy difíciles, pero tú sabes sus situaciones mejor que nosotros, por eso tú puedes estar con ellos, tú puedes consolarles. Por eso siempre ayudarles para que puedan estar más animados por ti, Señor. Y también queremos que nos envíes más gente a tu palabra para que puedan escuchar tu palabra, puedan encontrar tu gran amor, tu gran gracia, sobre todo la salvación verdadera. En un poco tiempo nos mudaremos en un nuevo local. Para esto seguimos orando, por eso ayúdanos para que el proceso todo salga bien, sin ningún problema. A través del nuevo local tenemos gran expectativa que podamos evangelizar con más fuerza. Por eso siempre está con nosotros, dándonos tu sabiduría, tu poder, para que podamos llevar a cabo esta gran obra para difundir tu evangelio. Hoy nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra. Por eso, danos tu enseñanza para que podamos seguirte, podamos obedecerte y podamos agradarte. Por eso te pedimos. Dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Para empezar, vamos a abrir la Biblia y por la familia ucraniana. Yo voy, como antes, lo pongo en la pantalla, ¿vale? Y vamos a ver 1 Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 y 18. 17 y 18. Aquí, si no se podéis ver, si la letra, aunque un poco, no sé. Espera, voy a más grande. Ya ahora más grande, ¿no? Sí. Entonces el versículo 17 y 18, vamos a leerlos juntos. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Voy a poner el título de la palabra de hoy, los beneficios de la cruz de Cristo, ¿no?
De hecho, la cruz tiene muchos beneficios. Pues hoy vamos a aprender una y una. ¿Vale? Como este versículo, como sabemos, el apóstol Pablo fue enviado por Cristo. Por el motivo. ¿Con qué motivo? Como este versículo, para evangelizar, para predicar el evangelio. Como sabemos, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Muy curiosamente, la mayoría parte de la iglesia le da mucha importancia sobre el bautismo, ¿no? Me bauticé ese día, aparte ese día le entregué a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque yo me he bautizado, yo soy salvo. Siempre dan testimonio de esta manera. El bautismo es importante, pero el bautismo no nos da la garantía verdadera de la salvación, ¿no? Como declaración del apóstol Pablo, él fue enviado por Cristo para anunciar, predicar el evangelio. Si el bautismo que realmente nos da la salvación, él siempre va dando bautismo a muchas personas. Pero como con este versículo podemos corregir, ¿no? Verdaderamente. Aquí, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. ¿Por qué se ha añadido de esta parte? No con sabiduría de palabras. Como sabemos, los corintios, ¿no? En la época de apóstol Pablo, ellos buscaban siempre la sabiduría mundanales, no sabiduría de Dios. Por eso, capítulo 2 de 1 de Corintios dice que con la sabiduría del mundo no conoció al Señor Jesucristo, Rey de la Gloria. Por eso, ellos crucificaron a Jesús en la cruz, dice, ¿no? La sabiduría no puede encontrar, con la sabiduría del mundo no puede encontrar a nuestro Señor Jesucristo verdadero. Pero los corintios siempre estaban buscando con la sabiduría del mundo para conseguir algo, para encontrar algo. Pero aquí no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Más importante es la cruz de Cristo, ¿no? Aquí versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden, ¿no? Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. De hecho, la cruz de Cristo, le parece a las personas un poco locura, como este versículo, ¿no? No es comprensible, ¿no? Porque Él murió en la cruz sin tener ningún éxito, ¿no? Se puede pensar de esta manera, pero a los que se salvan, es decir, los que tienen la salvación, los que reciben la salvación verdadera, es el poder de Dios. Por eso, la cruz tiene muy gran beneficio para cada uno de nosotros. Cuando vemos versículo 22 y 23, ahí están escritos dos tipos de las personas que no pueden recibir la salvación con la cruz, por la cruz, ¿no? Aquí versículo 22 y 23 están escritos dos tipos de las personas. Primero, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Dos tipos de personas, ¿no? Uno de ellos son judíos y los otros griegos, ¿no? Esos son representantes que buscan otra cosa, aparte de la cruz. Los judíos que buscan, según este versículo, siempre buscan señales, es decir, los milagros. Aunque no son judíos, hoy en día muchos creyentes buscan las señales, los milagros.
¿Por qué es tan loco de buscar, encontrar estas cosas, señales, milagros? Sí, eso es gran experiencia, ¿no? Sí, nadie puede negar esta cosa muy grande, sí, gran experiencia. Por eso, a través de esta experiencia, ellos quieren ser garantizados de su salvación. Pero la Biblia nos enseña solamente el Evangelio nos da la garantía verdadera de la salvación, ¿no? Los judíos buscan las señales, los milagros. Hoy en día, algunas personas, ¿sí?, siempre buscan las señales, ¿no?, los milagros. Por eso Jesús le reprendió a los judíos, ¿no? Vosotros siempre, ¿sí?, buscando las señales, pero solo yo tengo una señal nada más. ¿Qué señal sería? Sí, el milagro de la historia de Jonás, ¿no? Sí, 3 días estuvo en el vientre de pez y luego salió de pez y predicó el evangelio a Siria, ¿no? Eso es una señal que el Señor tenía y proclamó a los judíos. Entonces, ¿a qué se refiere esta señal, este milagro? 3 días, 3 noches, estaba en vientre del pez, significa eso, la muerte de Jesús y su resurrección. Vamos a buscar San Mateo, capítulo 16. San Mateo 16, versículo 4. San Mateo 16, 4. La generación mala y adúltera demanda señal. Aquí, la generación mala y adúltera. Sí, entonces, ¿quién será la generación mala y adúltera? Que buscan las señales, ¿no? No verdaderas, sino falsas, engañosas. ¿No? Sí. Aquí, la generación mala, los judíos en la época de Jesús siempre buscaban las señales, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Sino la señal del profeta Jonás. ¿Por qué la señal del profeta Jonás? Eso nos enseña la muerte de Jesús y su resurrección. Muy exactamente 3 días. Jesús murió en la cruz y resucitó al 3er día para cumplir como la profecía de profeta Jonás, ¿no? El que busca esta señal verdadera, es decir, la señal de Jonás, sí puede recibir la salvación verdadera, ¿no? Pero otra cosa no puede, ¿no? Sí. Por eso solamente Jesús le dio a los judíos, les enseñó esta cosa, la señal de profeta Jonás, ¿no? Y en otro libro de San Juan, capítulo 2, está escrita también una señal grande que hizo referencia a Jesús. Ya vamos a buscar San Juan. No, el libro de Juan, San Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 19 y 22. San Juan 2, del versículo 19, 22. Podéis leer, ¿no? San Juan 2, 19, 22. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó,
de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, ¿no? Jesús respondió a los judíos: destruid este templo, yo lo destruiré en 3 días. Los judíos, después de escuchar esta palabra, le preguntó, ¿no? Este templo fue construido por 46 años, por mucho tiempo, pero tú, ¿cómo tú puedes levantar, reedificar este templo solamente en 3 días? Es una gran señal, ¿no? No hizo referir, no se quiere decir templo físico, sino el cuerpo de Jesucristo. Según este versículo, Él le edificó el templo verdadero en 3 días. Y ahora está edificando el templo de Dios, que está, ¿dónde está, no? Dios, es decir, la iglesia, por más de 2000 años. Está construyendo ahora mismo. Fue hecho el templo del cuerpo de Jesucristo en 3 días. ¿No? Sí. ¿A qué se refiere esto? Después de morir, después de la muerte de Jesús y su resurrección, ya puede edificar el templo verdadero, donde mora Dios. A través de estas señales, unas personas pueden recibir la salvación. Pero los judíos ahora están buscando, están, obsesionados para construir el 3er templo. Porque después de construir este 3er templo, vendrá Mesías. Con esta idea, están buscando, están obsesionados para construir el templo, sin tener en cuenta de este versículo. Por eso ellos no pueden recibir la salvación. ¿Entendéis mi palabra, no? Por eso Jesús le dijo: mala generación, adúltera, dice. Los judíos o las personas que buscan las señales, los milagros, no podrían recibir la salvación verdadera. Y otro tipo, como griegos, que buscan la sabiduría del mundo. Hoy en día salen muchas informaciones, ¿no? Cuando buscamos por internet, YouTube, salen muchísimas informaciones. Yo quiero saber esto, busca internet, sale, ¿no? Sí. Pero tenemos que tener en cuenta, tenemos que cuidar de las informaciones que hemos visto, que hemos escuchado. Algunas muy útiles, pero algunas muy perjudiciales, ¿no? ¿Sí? Para nuestra fe genuina. ¿Sí? Por eso tenemos que tener en cuenta solamente la palabra de Dios. Los griegos, ¿sí? Como sabemos, ¿no? Atenas, había muchos filósofos que quieren escuchar las nuevas cosas, ¿no? Y es verdad. Por eso ellos no pueden recibir la salvación. Como hemos visto, 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, ¿no? ¿Sí? La cruz es locura para los que buscan la sabiduría del mundo. Pero nosotros tenemos que sabiduría de la creación, de la Biblia. De hecho, la Biblia nos enseña la sabiduría fue personalizada. Sí. Personificada, ¿no? Sí. Sí. Cuando leemos capítulo 8 de Proverbios, ¿no? Sale la sabiduría personificada, ¿no? Sí. ¿A quién se refiere esta sabiduría? Indica a nuestro Señor Jesucristo, que es creador. Por eso todo el mundo tiene que tener esta sabiduría, no sabiduría del mundo. Por eso vamos a buscar el libro de Proverbios capítulo 8. Versículo 33.
Sí, 8, 32 y 33. Ayer William compartió, ¿no?, con estos versículos. 32, 33. Entonces vamos a leer los puntos. Ahora pues, hijos, oídme. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis, ¿no? Cuando leemos este capítulo podemos encontrar esta sabiduría. Como creador, creó todas las cosas, el cielo y la tierra, ¿no? Sí. Estaba al lado de nosotros, enseñando su camino. Ahora nos pide, como versículo 32, oídme, ¿no? Tenemos que oír de parte de la sabiduría del Creador, ¿no? Y luego se guarda mis caminos y atender el consejo y ser sabio. Para ser sabios, ¿sí?, tenemos que tener más sabiduría, ¿sí o no? Sabiduría de la Biblia. Aunque no tengamos mucha sabiduría del mundo, si tenemos la sabiduría de Dios, ¿sí?, seremos sabios. Es verdad, es verdad. Porque Él es sabio, ¿no?, de todos los sabios del mundo. Por eso, si una persona que busca sabiduría de la Biblia, sabiduría de Dios, puede ser sabio, no solamente eso, sino puede ser salvos. Los griegos buscan sabiduría del mundo. Las personas ahora mismo también están buscando la sabiduría del mundo para disfrutar de la vida, ¿no? Para mejorar su vida. Si consigo esta sabiduría, entonces seré más, no sé, útil, ¿no?, para disfrutar, aprovechar de otra cosa del mundo. Pero una persona que busca la sabiduría de Dios, ¿sí?, desde el punto de vista del mundo, será necio, ¿sí? Porque él siempre aguanta de menosprecia de las personas, porque él tiene que, ¿sí?, soportar el burla de las personas. Ese es tonto, puede pensar el mundo, pero la sabiduría de Dios, ¿sí?, cuando tengamos esta sabiduría, seremos sabios desde el punto de vista de Dios, ¿no? Entonces, ¿con qué tipo de persona queremos ser, ¿no? ¿Sabios del mundo o sabios de Dios? Sabios de Dios. El apóstol Pablo era sabios del mundo. Él tenía toda la sabiduría, filosofía y ciencia, ¿no?, literatura, todo. Pero él dejó para ganar la cruz, que más locura desde el punto de vista del mundo, ¿no? Él quiso ser sabio de parte de Dios. Por eso, él nos exhorta ahora mismo. Oíd la sabiduría de Dios. Busca la sabiduría de Dios, ¿no? Por eso 1 Corintios capítulo 1 está escrita, ¿sí?, para enseñarnos los beneficios de la cruz, ¿no? Entonces vamos a pensar ahora, ¿sí?, ¿qué poder tiene la cruz? ¿Qué poder tiene la cruz? Primero, la cruz es el poder de Dios para salvar a cualquier persona. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 24. Versículo 24. Vamos a leerlo juntos. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí dice, mas para los llamados, así judíos como griegos,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De hecho, la cruz de Cristo puede ser poder de Dios. Desde el punto de vista del mundo, la cruz es una pena de la muerte, ¿no? ¿Quién puede colgarse en la cruz? Los malhechores, los delincuentes que tienen muchos pecados, ¿no? Por eso piensan mundo a Cristo viendo su cruz, ¿sí? Es un no poder de Dios. Pero para nosotros, para los llamados de Dios, la cruz es el poder de Dios. Sobre todo para salvar a cada uno de nosotros del pecado, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, ¿sí? Con tanta seguridad, ¿no? La cruz es el poder de Dios, dice la Biblia, ¿no? ¿Sí? Y luego, de hecho, cuando confiamos en la cruz, su poder, podemos ser libres de la duda de nuestra salvación. Sí, yo he dado muchas veces la consulta a las personas que tienen duda de su salvación. ¿Realmente yo soy salvo? ¿Yo soy salva? Porque si soy salvo, sí, siempre cometo pecado, no puedo cambiarme, no puedo cambiar mi vida, siempre tiene duda. Si realmente soy salvo, ¿no? Sí, yo he dado mucha consulta a esas personas. Pero cuando confiamos en la cruz, entonces podemos ser libres de esta duda, ¿no? Sí. En el seminario, ¿no? Sí, siempre vemos un versículo de la Biblia, ¿no? Antes de morir, Jesús dijo una palabra muy asombrosa, que será: consumado es. Consumado es. Esta palabra tiene poder de librarnos de las dudas, ¿sí o no? Sí. Vamos a buscar San Juan capítulo 19. San Juan 19. Versículo 30. Versículo 30. Si lo tenéis, vamos a leerlo juntos. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando confiamos la palabra de la cruz, como este versículo, consumado es, entonces ya todo se ha solucionado, terminado. Este versículo nos soluciona la duda que tenemos, ¿sí o no? Sí, consumado es. Por eso la cruz tiene este poder. Primero, poder de Dios para salvarnos de nuestro pecado, para librarnos de cualquier duda que tendremos, ¿no? La cruz, Jesús dijo de este versículo: consumado es. Por eso siempre le enseño este versículo a los hermanos que tienen duda de su salvación. Mire, ¿qué hace falta más? ¿Qué hace falta más? Sí, ya nada más. Sí. Por eso la salvación es eterna y perfecta. No depende de nosotros, sino depende de la cruz. Entonces, confiemos y miremos a la cruz, ¿no? Sí. Pues tiene este poder. También la cruz nos hace pensar el valor verdadero de nuestra salvación. La cruz nos hace pensar, nos hace valorar el valor verdadero de la salvación. Vamos a buscar Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2.
versículo 3. Vamos a leerlo juntos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es más grande que todas las cosas. ¿Por qué? Él sacrificó, nuestro Señor, su vida propia en la cruz para darnos esta gran salvación. Pero muchas personas descuidan, ¿no? Menosprecian la salvación tan grande. Muy lamentable, muy lamentable, ¿no? Entre los cristianos, no sé, habrá alguien que no valora la salvación tan grandemente. Sí, es verdad, la salvación es grande, pero no es tan grande. Depende de nuestro pensamiento, nuestra valoración, podemos, pensar el verdadero valor de la salvación. La cruz nos hace pensar el valor verdadero de la salvación que tenemos ahora. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Por qué está escrita? Los judíos en la época de apóstol Pablo, algunos judíos se convirtieron en Cristo, cristianos, ¿no? Sí, se arrepintiendo. Pero después de pasar un poco de tiempo, ellos volvieron a la antigüedad, ¿no? Porque los judíos menospreciaban mucho, perseguían mucho, no aguantando esto. Por eso, menospreciando la salvación tan grande que se hizo, la cruz de Jesucristo. Por eso volvieron. Por eso, Hebreos capítulo 6 está escritos algunos, los versículos que nos surgen la duda de nuestra salvación. Con este versículo, muchas personas piensan, creen que la salvación se puede perder. Vamos a buscar Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 6. Hebreos 6, 4 al 6. Creo que algunos hermanos han leído, han sabido estos versículos, ¿no? Porque algunas iglesias, con estos versículos le dan mucho miedo. Pero vamos a saber el concepto verdadero, el motivo verdadero del libro de Hebreos. Aquí versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento y crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Aquí, si unas personas fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ellos indican, ¿son salvos o no? Sí. Pero tenemos que tener en cuenta, ellos no son salvos, no eran salvos desde el principio. No. Gustaron, escucharon, iluminados, pero no recibieron la luz verdaderamente en su corazón. Ahora el sol nos está iluminando, ¿no? Una persona, tomando con todo corazón, pero una persona ilumina, pero no acepta en su corazón. Gusta, pero no consume, no ingiere. ¿Ingiere? Sí. Entonces,
Eso no eran salvos desde el principio. Los judíos, escuchando la palabra del apóstol Pablo. Es muy bueno. Jesús murió por mí para salvarnos. Muy bueno. Ya no hace falta sacrificar otra vez con los animales. Muy bueno. Pero después de escuchar, recibir persecución de parte de judíos, no. Yo quiero volver. Yo quiero reunirme en la sinagoga con los judíos. Por eso ya dejó su creencia. Por eso ya no es imposible. No puede regresar a Cristo. Este versículo nos lo enseña. ¿Entendéis mi palabra, no? Por eso tenemos que saber el motivo de este libro de Hebreos. De hecho, la cruz nos hace pensar, nos hace valorar la cruz tan preciosa, ¿no? Y una cosa más, la cruz nos hace reconciliar con nuestro Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 14. Sí, del 12 mejor. Sí, del 12. Al 14. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, ¿no? Primero, la cruz nos hizo reconciliar con Dios. Antes no teníamos ningún pacto de Dios. No teníamos ciudadanía del cielo. No teníamos, ¿no?, la bendición, la misericordia de Dios. Pero Dios, con la cruz de Cristo, nos hizo reconciliar con Él, porque éramos enemigos, ¿no? Entre Dios y nosotros había una gran barrera, ¿no? La cruz lo derrumbó todo. Y ahora sigue haciéndonos a reconciliar con Dios cada día, cada momento, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando cometemos algunos errores, pero la cruz siempre nos hace reconciliar. Por eso podemos confiar en el poder de la cruz. Y una cosa más asombrosa, en el versículo 14, ¿no? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno. ¿A qué se refiere ambos? Sí, de ambos pueblos, dos pueblos, ¿no? Pueblo de Dios, Israel, judíos, y los gentiles, griegos, ¿no? De hecho, por naturaleza, ellos no pueden mezclar, no pueden hacer paz entre sí, ¿no? Los griegos menosprecian a los judíos piensan a los griegos, a los gentiles, como perros, ¿no? Como perros. Por eso no puede hacer paz entre dos pueblos. Pero la cruz tiene este poder, reconciliar, ¿no?, los judíos y los griegos. De la misma manera,
en la iglesia también hay dos, ¿no? Sí, pueblos, pueblo de Dios, pueblo de gentiles, ¿no? Sí, pueblo de españoles, pueblo de extranjeros, ¿no? Sí, por naturaleza no se puede reconciliar, es verdad, porque tenemos diferente pensamiento, tenemos diferente cultura, diferente carácter. ¿Cómo podemos ser uno teniendo esas cosas? Solamente por el poder de la cruz, ¿no? De hecho, nosotros podemos tener el muro en nuestro corazón, ¿no? Bloqueando, poniendo, pero tenemos que derrumbar este muro. Primero, de parte de nuestro corazón, ¿no? Para que podamos recibir el poder de la cruz. La cruz quiere derrumbar el muro que está dentro de nuestro corazón. Pero nosotros, yo no quiero. Yo quiero mantener este muro de mi corazón. Entonces, ¿cómo puede llegar el poder de la cruz a esa persona? Por eso tenemos que derrumbar. Porque ya hizo Jesús con su cruz, ¿sí o no? Por eso tenemos que tener más paz entre nosotros. Tenemos que reconciliar unos a otros, derrumbando este muro. Si no derrumba, eso significa menosprecia el poder de la cruz. La cruz tiene este poder. En la iglesia de Éfeso hay dos tipos de las personas, judíos griegos. Como aceite y agua, no se mezcla. Pero ya, la cruz lo hizo. Entonces tiene este poder de salvar nosotros de nuestro pecado. Y también para solucionar ninguna duda sobre nuestra salvación o otra cosa. Y tiene poder reconciliar con Dios primero y con los hermanos, ¿no? Tiene este poder la cruz, ¿no? Por eso todos nosotros solamente debemos saber, conocer la cruz. Eso es suficiente. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Podéis entender este versículo? De hecho, entre los hermanos de la iglesia de Corinto había mucho problema, discusión, contienda y pecado grande moralmente, pero él no quiso saber nada de ellos. Solo yo quiero saber, el apóstol Pablo, yo quiero saber a este crucificado en la cruz, ¿no? Sí, Jesucristo. Cuando conocemos solamente a la cruz, eso es suficiente. Pero nosotros tenemos una tendencia a saber algo más de otros seres humanos, ¿no? ¿no? Pero cuando sabemos esta cosa, en lugar de darnos más ánimo, sino darnos más desánimo, ¿sí o no? ¿Sí? Más contienda, más problema. El apóstol Pablo también. Yo no quise saber de vosotros, sino a la cruz. Si sabemos, a la cruz es suficiente. Porque la cruz es una única solución de nuestra vida. ¿Sí? De hecho, cuando leemos el libro de Gálatas, ¿sí? En la iglesia de Gálatas se entró una mala doctrina.
mezclando con la sangre de Jesucristo en la cruz y la ley de Dios. Por eso, si nosotros tenemos que discernir esta cosa. Con este motivo, el apóstol Pablo escribió el libro de Gálatas. Ya, vamos a buscar Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 2. Gálatas 3, 1 y 2. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Oh Gálatas insensatos. ¿Por qué Gálatas insensatos? Al principio ellos escucharon la palabra del apóstol Pablo, el evangelio verdadero, ¿sí? Pero después de entrar una mala doctrina, no solamente con la sangre de Jesús, no solamente con la cruz, puede ser salvo. Hay que guardar la ley como antes, como nuestros antepasados, ¿no? Mezclando la sangre de Jesucristo, la cruz, y el guardar la ley de Dios. Algunos se volvieron, por eso se reprochó. Vosotros, Gálatas, insensatos, ¿no? Sí. Vosotros recibisteis el Espíritu Santo por la obra de la ley o por oír con la fe. Recordando esta cosa. ¿Cómo podemos recibir? ¿Cómo pudimos recibir el Espíritu Santo? Guardando la ley o escuchando la palabra con la fe. Con la fe, escuchando la palabra, sí, recibimos el Espíritu Santo. Es decir, somos salvos. Cuando conocemos solamente la cruz, ¿no? Es suficiente. No hace falta otra cosa. Guardar la ley, saber la ley, no, es suficiente. Eso, sí, el poder de la cruz. Y la cruz nos enseña que hemos muerto, ¿no? Por la de la ley. Y el mismo libro de Gálatas capítulo 6, el libro Gálatas capítulo 6, versículo 14, veámoslo juntos. Pero lejos de mi gloria sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La cruz nos enseña esta cosa. He sido crucificado al mundo, y al mundo, sí, a mí también, sí, fue crucificado. Estamos viviendo el mundo, sí, por eso no podemos apartarnos del mundo, es verdad. Pero tenemos que tener esta idea en nuestro corazón. Yo he crucificado al mundo. Se ha exaltado de la tierra en la cruz Jesucristo, ¿sí o no? De la misma manera, nosotros ahora viviendo este mundo, pero tenemos que apartarnos del mundo. La cruz nos lo enseña. También el mundo, ¿sí? A mí fue crucificado. A mí no me importa el mundo. A mí no me importa el mundo. Sí, es verdad, importa el mundo, ¿no? Pero tenemos que pensar, el mundo no nos da la importancia.
Imaginémonos, el mundo es un objeto que crucifica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hay en el mundo? ¿Hay algunas cosas buenas? No. El mundo crucifica. El mundo crucificó a nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Sí. Por eso nosotros tenemos que tener esta idea en nuestro corazón. El mundo a mí fue crucificado. No me da ninguna importancia. A mí no me importa el mundo. ¿No? ¿Entendéis mi palabra? No me entendéis. Tenemos que conocer, pensar de esta manera. El mundo es malvado. El mundo fue el que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Ahora mismo, sí, en la historia del cristianismo, el mundo crucificaron a muchos creyentes, cristianos verdaderos. Ahora mismo está crucificando a cada uno de nosotros, ¿no? Pero la cruz nos lo enseña. Por eso aquí, versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y también la cruz nos enseña que mi ego, mi yo anterior fue muerto, ¿no? ¿Sí? Vamos a buscar Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nuestra carne está aquí, ¿no? Nuestra carne está aquí, no está en la cruz. ¿Pero por qué dice de esta manera? Nuestro deseo, nuestra pasión, nuestra idea, nuestro pensamiento, todo fueron crucificados en el mismo tiempo que hemos recibido la salvación. Dios nos salvó, ¿verdad? Dios nos salvó, pero Dios nos crucificó. ¿Dónde? En la cruz. Mi carne, mi deseo, mi pensamiento, mi vida entera. ¿No? ¿Para qué? Para que viva Cristo en mí mismo. Para que viva Cristo en nosotros. Si estamos viviendo mi carne, mi deseo, mi pensamiento, el Cristo no puede vivir dentro de nosotros. Para que viva Cristo en la cruz, nuestra carne, deseo, pensamiento, todos fueron crucificados. Pero mi carne muy fuerte, mi deseo muy fuerte. Por eso siempre quieres salir, ¿no? Quieres escapar de la cruz con mucha fuerza. Si sale mi carne, mi pensamiento de la cruz, entonces Jesucristo no puede morar dentro de nosotros. La cruz nos lo enseña. ¿Dónde está mi carne? Ahora está en cruz, ¿sí o no? ¿Dónde está mi pensamiento, mi deseo? Está en cruz. Entonces miramos a la cruz que está colgándose, ¿no? Mi carne, mi deseo, mi pensamiento, para que viva el Señor. Gálatas 2. Versículo 20. Gálatas 2, 20. Sí, 19 y 20. 19 y 20. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado
y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley, a fin de vivir para Dios. Y luego versículo 20. Sí, hay muchas canciones que se ha basado, ¿no?, su letra con este versículo. ¿Sí? Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, yo soy muerto. Siempre canta, pero realmente si vive Cristo en mí, ¿quién es el dueño de mi vida? ¿Sí? Según ese versículo, entonces Señor Jesucristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vamos a preguntar. ¿Sí? Cristo vive en mí. Aquí estás, Cristo. Podemos mirar, ¿no?, con nuestro corazón. ¿Realmente está viviendo Cristo en mí? ¿O mi yo está viviendo? Si vive mi yo, mi carne, mi deseo, entonces hay que crucificar otra vez. Ya, tú tienes que estar aquí, ¿no? Sí, solamente Cristo está aquí. Yo quiero tener a mi Señor Jesucristo en mi corazón, en mi vida. Entonces, aparte de mí, mi carne, aparte de mí, mi deseo, tú tienes que estar allá, en la cruz, ¿sí o no? Para que viva el Señor en mí. Con este motivo, Dios mismo ha crucificado el mismo tiempo que hemos recibido la salvación. Si no se da cuenta de esta cosa, ¿sí?, una persona puede vivir cualquier manera, según su deseo, según su carne. Pero la cruz nos lo enseña. El que vive en mí es Cristo. El que vive en mí es Cristo, no yo. Por eso me gustaría que este versículo sea nuestra meta de vida cristiana. Cristo vive en mí, ya no más. ¿Entendéis mi palabra? Entonces, cuando miramos la cruz, tenemos que pensar de esta cosa. Mi yo anterior, mi carne, mi deseo ya está aquí, no en mí. Por eso la cruz tiene este poder que hace pensar. Y luego, ya hemos muerto, ¿no?, en la cruz, pero la cruz nos enseña que tenemos el poder de resucitar, revivir. Ya vamos a buscar segunda de Corintios. Segunda de Corintios, versículo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 4. Veámoslo juntos. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Aunque fue crucificado en debilidad, era débil, ¿no? Cuando vino Jesús primera vez a este mundo, era débil. Por eso en debilidad fue crucificado. Vive por el poder de Dios. Ahora está viviendo por el poder de Dios, ¿no?, en el cielo. De la misma manera, nosotros somos débiles en el mundo, ¿no? Por eso no podemos, ¿sí?, luchar. No podemos, ¿no?, aguantar tan fácilmente.
pero tenemos este poder de vivir con Dios. Como Jesucristo vino a este mundo en debilidad, fue crucificado, ahora vive con el poder de Dios. Somos, como versículo, pues también nosotros somos débiles en Él. Nosotros débiles, es verdad, nosotros débiles. Pero viviremos con Él, por el poder de Dios para con nosotros. Viviremos. Ahora estamos viviendo este mundo tan débil, muy débil, pero en un poco tiempo viviremos con el poder de Dios. La cruz nos lo enseña. Somos débiles, ¿sí? ¿Verdad? Somos débiles, pero con el poder de Dios viviremos, ganando victoria, ganando, ¿no?, contra la muerte, ¿no?, en un poco tiempo. No nos queda mucho tiempo. En un poco tiempo vendrá el Señor con su poder para que seamos poderosos, para que vivamos con el Señor. Como este versículo, en este mundo nosotros tenemos que ser débiles, ¿no? Sí. Débil siempre pierde, ¿sí o no? Débil siempre pierde. ¿A qué se refiere esto? Nosotros tenemos que perder contra el mundo, contra otras personas, pero nosotros no queremos perder. Sí, es verdad. ¿Quién puede? ¿Quién quiere perder contra algo? ¿No? Siempre quiere ganar, victoria, pero somos débiles. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, aunque no queremos, tenemos que perder. ¿Entendéis? ¿No? Perder. Si podemos ser considerado injustamente, ¿no? Nosotros no soportar injusticia, pero tenemos que aceptar esta cosa, porque somos débiles. Los débiles siempre pierden, pero resultamente sí podemos ganar la victoria final. Este versículo, la cruz nos lo enseña. Sí. Por eso hoy hemos aprendido sobre los beneficios de la cruz, ¿no? Sí. La cruz, el poder de Dios, que salva a cada uno de nosotros de nuestro pecado. La cruz nos enseña, nos resuelve nuestras dudas, ¿no? También la cruz nos hace pensar el valor verdadero de la salvación que tenemos ahora, ¿no? Y la cruz nos hace reconciliar con Dios y con los hermanos. ¿Sí? De hecho, a mí no me gusta nada escuchar la queja contra los hermanos. Es verdad. A mí me da mucho daño esta cosa. ¿Por qué? Somos reconciliados con la cruz de Cristo, ¿sí o no? Nosotros no somos perfectos. Sí, podemos quejarnos, podemos, ¿no?, sí, manifestar nuestra queja, resentimiento, pero aguantar, ¿sí?, pensando la cruz, ¿no? Tenemos que derrumbar nuestro muro de nuestro corazón y aceptar a los hermanos. Eso es el poder de la cruz. Si conocemos, sabemos, la cruz es suficiente, ¿no? Nos garantiza la salvación verdadera. Nos enseña que hemos muerto, hemos crucificado en la cruz nuestra carne y nuestro deseo, para que viva nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Somos débiles, es verdad, pero seremos vivos. Tomaremos poder de parte de Dios en un poco tiempo. Por eso pensemos, ¿vale? La cruz, ¿sí?, mirando. Aunque no está la cruz, mirando, ¿no?, la cruz que está en nuestro corazón. Y el siguiente domingo, sí, vamos a aprender más cosas, los beneficios de la cruz, ¿vale? Sí, hoy hasta aquí. Sí. Vamos a terminar con la oración.
Padre Dios, Santo y Misericordioso y que nos amas, te damos las gracias por darnos el poder de la cruz por medio de tu palabra. Hoy hemos conocido, hoy hemos pensado más sobre tu cruz. Somos débiles en este mundo, pero tenemos el poder de la cruz. Por eso, ayúdanos para que podamos vivir más dignamente de la cruz. Para que viva Cristo en mí. Nosotros queremos matar a cada uno de nosotros cada día, cada momento, como el apóstol Pablo. Nosotros queremos que viva el Cristo en nuestra vida, gobernando mi pensamiento, mi todo. Por eso te pedimos, dejamos todas las cosas en tu mano poderosa. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.